Básicamente se está arrimando agua a mi molino y se está ratificando el punto. El gobierno anuncia una modificación del esquema de ahorros y lo que plantea es asignarle más dólares al Banco Central y un mayor aporte de PDVSA al fisco. Con esto está reconociendo que en el pasado estaba haciendo importantísimas transferencias de dólares al Fonden y con eso estaba dejando sin liquidez al Banco Central. Esta reforma ratifica el punto. Y implica que van a asignar una mayor cantidad de dólares al Banco Central para que pueda actuar en el mercado cambiario. El único problema, y agradecemos que la política económica haya rectificado, el tema es que tal vez ya es demasiado tarde, porque el tipo de cambio del mercado negro llegó a un nivel que difícilmente va a poder bajar. Estamos hablando de la ley de precios extraordinarios y precios exorbitantes del mercado internacional de hidrocarburos. Pasemos a otro asunto que tiene que ver con lo administrativo. Recientemente usted fue vocero en el anuncio que hacía el país la organización Transparencia en cuanto a la transparencia fiscal. Hablaba incluso de un índice mundial. ¿Cuál es el contexto de este mensaje? Sí, básicamente tenemos 1 año y medio trabajando en un índice mundial de transparencia fiscal. Es la 4ª vez que se realiza en el mundo. En este momento se hizo un estudio para 100 países del mundo tratando de medir transparencia fiscal, qué tan transparente o qué tan pública es la información presupuestaria en Venezuela comparado con otros 99 países del mundo. Y en ese índice Venezuela sale mal parado, sale en el puesto 65 de 100 países, como un país que produce mínima información presupuestaria. Y esto está vinculado con lo que estamos viviendo. En la medida que los presupuestos nacionales se han ido por la vía cuasi fiscal, es decir, por la vía paralela, extraoficial, presupuestos que no pasan por la Asamblea Nacional, que no pasan por Contraloría, sino que se vuelven presupuestos paralelos, la política fiscal ha perdido transparencia, la política económica ha perdido transparencia y se da, por ejemplo, estas sistemáticas transferencias de un banco central de reserva a un Fonden, que es, de hecho, constitucionalmente está prohibido, porque el Banco Central no puede financiar política fiscal. Entonces, los niveles de poca transparencia en las finanzas públicas están vinculados con la inestabilidad cambiaria que está viviendo el país y el índice mundial de transparencia lo refleja. Ayer tuvimos en esta misma silla a esta hora al ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, y explicaba toda la perspectiva en materia de minería, todos los planes en conjunto con el gobierno de la República China, la República Popular de China. Y obviamente hay una relación de endeudamiento, de recursos de financiamiento. ¿Cómo se aprecia esa perspectiva desde el tema de los compromisos que está adquiriendo Venezuela en el exterior para desarrollar procesos de crecimiento para la economía? Los procesos de integración y de acuerdo son positivos, pero en el fondo chino hay una muestra muy clara de esa política presupuestaria paralela. El fondo chino venezolano es un fondo cuasi fiscal. Ese fondo no pasa por la Oficina Nacional de Presupuesto, no pasa por la aprobación de la Asamblea Nacional y ni siquiera pasa por el control de Contraloría. Si por alguna razón desaparece $1 millón de ese fondo chino, Contraloría no tiene ninguna potestad. El ministro decía, somos soberanos. Cuando yo le preguntaba si era cierto el titular según el cual el gobierno chino no estaba dispuesto a dar mayores recursos de financiamiento porque no estaba de acuerdo con la manera en que eran administrados, ¿no? Él dijo, somos soberanos. Claro, hay un tema doble ahí, pero el punto que yo quiero ratificar es el tema de transparencia fiscal. Estamos de acuerdo con esos procesos de acuerdos de integración, pero tienen que ser transparentes y tienen que rendir cuentas. Hay que hacerlo pasar por la Asamblea Nacional y por los órganos de Contraloría. Eduardo, algo que tenemos que aprender en este país, todos los venezolanos y sobre todo los asesores de política económica, es que en la medida que tú, por ejemplo, generas un Fonden, un Fondo de Desarrollo Nacional, y financias programas sociales, esos programas sociales son muy positivos, pero tienes que buscar vías de financiamiento fiscales para ese gasto. Si tú financias esos programas sociales con recursos del Banco Central y debilitas la acción del Banco Central y de la política cambiaria, puedes estar destruyendo con los pies lo que haces con las manos. Le das a la gente misiones, le das a la gente misión vivienda, barrio adentro, pero después generas una inestabilidad cambiaria que hace que el tipo de cambio se devalúe en 300 o 400%, generando inflación y empobrecimiento de los venezolanos. Tenemos que aprender a manejar de manera disciplinada la política fiscal y la política cambiaria para no arruinar con los pies lo que hacemos con las manos.